La noche caía suavemente sobre la costa. Un grupo de 6 amigos, Ana, Marcos, Lucía, Pedro, Sofía y Javier, había decidido escaparse a una playa remota para disfrutar de una noche tranquila lejos de la ciudad. Era el tipo de lugar que no aparecía en los mapas turísticos, un sitio al que solo se llegaba si sabías de su existencia, un rincón escondido en la costa donde las olas rompían con furia en las rocas, y el viento arrastraba un eco que parecía surgir desde el mar mismo. Era el plan perfecto para relajarse después de semanas de estrés. Habían traído cervezas, comida y una guitarra para disfrutar de la velada bajo las estrellas. Mientras encendían una fogata, los amigos compartían risas y anécdotas, sumidos en la sensación de libertad que solo la soledad de una playa desierta podía ofrecer. Unas horas antes, mientras bajaban por el sendero que llevaba a la playa, un viejo pescador los había detenido en la entrada del camino. Su rostro estaba arrugado por los años y sus ojos, oscuros y profundos, transmitían una sabiduría inquietante. No es buena idea quedarse en esta playa cuando cae la noche, les advirtió con voz grave. Aquí, las voces del mar se llevan a los que no escuchan. Los amigos, entre risas nerviosas, desestimaron las palabras del hombre. Solo un loco supersticioso, comentó Pedro, y continuaron con su camino. Nadie quiso hablar más del tema, pero una extraña sensación quedó flotando en el ambiente. Cerca de medianoche, mientras la fogata chisporroteaba y las conversaciones fluían con la ayuda de unas cuantas cervezas, Lucía fue la primera en notarlo. Al principio pensó que era el sonido de las olas, pero al prestar más atención, notó algo más: voces. Pequeños susurros que se mezclaban con el viento, como si alguien estuviera hablando muy cerca, pero fuera de su vista. Miró a los demás, pero ninguno parecía haberlo escuchado. Decidió no decir nada, pensando que tal vez el cansancio estaba jugando con su mente. Sin embargo, poco después, Sofía se tensó y giró la cabeza hacia el mar. ¿Lo escuchan?, preguntó con un tono inquieto. Todos se quedaron en silencio, y entonces lo oyeron. Voces. Muy bajas, apenas un murmullo, como si el viento trajera palabras desde el océano. Parecían decir algo, pero no se podía distinguir con claridad. Debe ser el viento moviendo las rocas o algo, dijo Javier, tratando de desviar la atención. Pero las voces seguían ahí, cada vez más presentes, cada vez más claras. Ana comenzó a sentirse incómoda, como si esas voces no fueran producto de la naturaleza, sino de algo más oscuro. Tratando de romper la tensión, Pedro se levantó de un salto y corrió hacia el agua, retando a los demás a que lo siguieran. Vamos, no sean cobardes. Es solo el viento, gritó, quitándose la camiseta y zambulléndose en el mar oscuro. Las olas lo tragaron rápidamente, y sus amigos lo vieron desaparecer en la negrura del agua. Los minutos pasaron, pero Pedro no salía del agua. Al principio pensaron que estaba bromeando, que se escondía para asustarlos, pero tras unos minutos, la preocupación comenzó a crecer. Marcos fue el primero en ponerse de pie, gritando su nombre. Pedro, sal de ahí. Nada. Ninguna respuesta. Entonces, una risa extraña resonó desde el agua. No era la voz de Pedro. Era más suave, más aguda, casi como si fuera de una niña pequeña. Pedro, preguntó Sofía, su voz temblando. Pero lo único que regresó fue el eco de esa risa inquietante. La fogata iluminaba débilmente el horizonte, pero no había señales de Pedro. La risa se apagó, y en su lugar, las voces regresaron, más fuertes que antes, susurrando sus nombres. Ana. Lucía. Sofía. Marcos y Javier se lanzaron al agua para buscar a su amigo, pero tras nadar por varios minutos, solo encontraron el mar oscuro y frío. Pedro había desaparecido. Sin más opciones, los amigos volvieron a la orilla, exhaustos y aterrados. La idea de que alguien pudiera haber secuestrado a Pedro cruzó por sus mentes, pero no había huellas en la arena, y la playa estaba completamente desierta. Debemos irnos, dijo Ana con voz temblorosa. Esto no es normal. Las voces continuaban rodeándolos,
pero ahora eran más claras, más insistentes, como si algo invisible estuviera tratando de hablarles, de atraerlos hacia el agua. Sin embargo, cuando intentaron regresar por el sendero que los había llevado a la playa, descubrieron que no podían encontrarlo. La vegetación parecía más densa, más oscura. Ninguno de ellos recordaba haber visto esos árboles antes. Era como si el mismo camino hubiera desaparecido. Desesperados, regresaron a la fogata, buscando algún tipo de refugio en la luz. Pero mientras el fuego ardía, las voces en el viento se hicieron más intensas. Parecían venir de todas partes, del mar, de las rocas, del cielo. Y luego, sin previo aviso, Lucía comenzó a caminar hacia el agua, como si estuviera en trance. «Lucía, ¿qué haces?», gritó Sofía, corriendo detrás de ella, pero Lucía no respondía. Solo avanzaba hacia las olas, con los ojos perdidos, siguiendo el sonido de las voces. Antes de que pudieran detenerla, Lucía desapareció en el agua, tragada por las olas como lo fue Pedro. Los amigos intentaron alcanzarla, pero fue inútil. El mar la había reclamado. El pánico se apoderó de los sobrevivientes. La realidad comenzaba a deformarse. El mar parecía estar más cerca, como si quisiera tragarlos a todos. Las voces ya no eran solo susurros, ahora gritaban, llamándolos uno por uno. Marcos. Sofía. Javier. Uno por uno, los amigos comenzaron a caer bajo el hechizo de las voces. Primero fue Marcos, después Javier. Ninguno podía resistirse al llamado. Al final, solo Sofía y Ana quedaron. Desesperadas, trataron de alejarse de la playa, corriendo por la arena como si sus vidas dependieran de ello. Pero antes de que pudieran escapar, Sofía cayó de rodillas en la orilla. «Nos están llamando», murmuró, con los ojos perdidos en el horizonte. Ana gritó su nombre, sacudiéndola con todas sus fuerzas, pero era inútil. Sofía ya no estaba allí. De un momento a otro, caminó lentamente hacia el agua y desapareció en las profundidades. Ana, ahora completamente sola, se sentó frente al mar, observando cómo las olas iban y venían, mientras las voces continuaban llamándola. Sabía que no podía escapar. Las voces no la dejarían ir. Al día siguiente, el pescador volvió a la playa. Sus ojos recorrieron la arena vacía, como si supiera lo que había ocurrido. Movió la cabeza lentamente, murmurando para sí mismo, «Nunca escuchan. Y el mar siempre se los lleva». Y así, las voces perdidas de la playa continuaron llamando, esperando por nuevos viajeros desprevenidos que cayeran en su trampa.